Buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuar con su curso de estática, el tema de equilibrio en cuerpo rígido. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.72 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática, del Bieran Johnson, de la 9ª edición. Bien, vamos a leer con este enunciado. Nos dice, determina las reacciones en A y D cuando beta es igual a 30 grados. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos por aquí esta estructura en forma de T. Por aquí en A tenemos un rodillo. Aquí en D tenemos una articulación. Y aquí en C tenemos una fuerza de 150 newtons con un ángulo beta, que nuestra ejercicio nos dice que beta tiene un valor de 30 grados. Entonces es el ángulo que tiene la fuerza de 150 newtons respecto a la vertical. Y por aquí tenemos algunas cotas que nos da el ejercicio. Bueno, entonces lo que nos pide calcular el ejercicio es las reacciones que hay en D y la reacción que hay en A. Para eso primero debemos ubicar el tipo de conexión que tenemos y su respectiva reacción. Aquí tenemos esta tabla que nos proporciona el libro y aquí tenemos el tipo de conexión o apoyo y su respectiva reacción. Nosotros tenemos una articulación, tenemos dos reacciones o su equivalente, que de hecho esto es lo que debemos de calcular. Y también tenemos un rodillo, este de aquí. Su reacción es perpendicular a la superficie donde se encuentra. Entonces, eso lo voy a indicar en mi diagrama de cuerpo libre, que eso es algo muy importante. Y antes de dibujar el diagrama de cuerpo libre, tendremos que ubicar nuestro marco de referencia. Por aquí ya lo tengo. Esto nos dice que para las fuerzas que vayan en el eje X a la derecha serán positivas. Caso contrario, las que vayan a la izquierda serán negativas. Y para las fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba serán positivas. Igual caso contrario, los que vayan hacia abajo serán negativas. Y los momentos que sean en sentido horario serán negativos, los que sean en sentido antihorario serán positivos. Entonces voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre y ese me quedaría de la siguiente manera. Listo, por aquí ya lo tengo. Como mencioné, el rodillo nos genera una reacción, una perpendicular a la superficie donde se encuentra. Entonces aquí esta reacción en A está a 90 grados respecto a esta superficie. Aquí en D tenemos dos reacciones, una en el eje Y que marqué como DY y una en el eje X que marqué como DX. Y obviamente también debemos considerar la fuerza que tenemos aquí en C, la de 150 newtons con un ángulo de beta respecto a la vertical. Entonces voy a iniciar a resolver el ejercicio y para resolverlo voy a utilizar mis ecuaciones de equilibrio. Y la primera que voy a utilizar será la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Pero debo ubicar respecto a qué punto me es más favorable hacer momentos. En este caso sería el punto D, que es donde hay más reacciones. ¿Sí? Al hacer sumatoria de momentos respecto al punto D, estas dos reacciones que tenemos aquí se anulan. Esas no generan momento. Únicamente tendremos momentos en nuestra estructura por la reacción en A y por la fuerza de 150 newtons. Entonces el punto donde voy a hacer momentos es el punto D. Así que mi ecuación va a quedar de la siguiente manera. Sería la sumatoria de momentos respecto al punto D debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces inicio con mi ecuación de momentos y la primera reacción que le genera un momento a la estructura respecto al punto D es esta de aquí, la reacción en A, que es una de mis incógnitas. Esta reacción le genera un momento a la estructura respecto al punto D en sentido horario, por lo tanto aquí es negativo. Entonces aquí va a ser menos A, es mi incógnita, por su brazo de palanca, su distancia perpendicular al punto D. Esa distancia perpendicular son estos 180 milímetros o 0.18 metros. Listo. La siguiente fuerza de reacción que le genera un momento a la estructura respecto al punto C es esta fuerza, la de 150 newtons. Pero podemos ver que por la ubicación y la dirección que tiene esa fuerza, tendría dos componentes. Una en el eje X, que es esta de aquí, y una en el eje Y, que es esta de aquí. Tiene dos componentes. Y en este caso las dos componentes le generan un momento a la estructura respecto al punto D, ¿sí? Porque las dos tienen una distancia perpendicular respecto a ese punto. Tienen su brazo de palanca, que para la componente de 150 newtons en el eje X sería esta distancia de aquí, 100 milímetros, y para la componente que tiene en el eje Y, su distancia perpendicular al punto D serían 280 milímetros. Entonces, eso es sencillo, hay que descomponer esa fuerza en esos dos ejes para poder multiplicar por sus respectivas distancias perpendiculares al punto D. Primero voy a indicar la componente de la fuerza de 150 newtons en el eje X. Esa componente le genera un momento a la estructura en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positiva. Entonces va a ser más 150 newtons por el coseno de su ángulo respecto a la horizontal, que sería el ángulo complementario de beta. Beta tiene 30 grados, su ángulo complementario serían 60 grados. Por su distancia perpendicular al punto D. Esa distancia perpendicular es esta de aquí, 100 milímetros o bien 0.1 metros. Y por último, la componente de 150 newtons en el eje Y. Esa componente le genera un momento a la estructura en sentido antihorario, por lo tanto aquí también es positivo. Sería más 150 newtons por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que serían 30 grados.
o bien por el seno de su ángulo complementario, que serían 60 grados. Ahí coseno de 30 grados y seno de 60 grados es lo mismo. Por su distancia perpendicular, que son 280 milímetros, o bien 0.28 metros. Listo, son todas las reacciones que le aumento a la estructura respecto al punto D, así que mi ecuación la puedo igualar a 0. Y aquí únicamente tenemos que simplificar esta parte y despejamos A, que es mi incógnita. Aquí me quedaría menos A por 0.18 metros, sería menos 0.18 metros. Y eso está en términos de A. Y aquí esta parte la simplificamos y nos daría un valor de más 43.9 newton por metro. Y bueno, igualamos a 0 y despejamos A, que es mi incógnita. Aquí hago rápido el despeje, A me va a quedar de la siguiente manera. Aquí más 43.9 newton metro están sumando, pasarán a ser un término con superación inversa, que sería restando. Entonces aquí va a ser menos 43.9 newton metro y aquí menos 0.18 metros está multiplicando A, pasaría con superación inversa, que es dividiendo. Listo. Hacemos la operación y A me daría un valor de 244. Y estos son newtons. ¿Sí? Aquí metro entre metro se van y únicamente quedan newtons. Y bueno, aquí menos entre menos es más. ¿Sí? Aquí el valor me da positivo. Listo, entonces ya tenemos el valor de la reacción en A, este de aquí. Ahora me falta calcular la resultante que hay en D, su equivalente. Pero para eso primero debo calcular dy y dx. Y para calcular esas dos reacciones puedo utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Aquí en mi ecuación voy a indicar todas las fuerzas que tengo en el eje X. Primero voy a indicar dx, esa yo la indiqué hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Aquí sería menos dx. La siguiente que voy a indicar es la reacción en A. Esa va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Sería más A, que tiene un valor de 244 newtons. Y por último debo indicar la componente de 150 newtons en el eje X. Entonces igual debemos descomponerla. Esa componente va hacia la derecha, entonces también es positiva. Sería más 150 newtons por el coseno de su ángulo respecto horizontal, que va a ser el ángulo complementario de beta. Serían 60 grados. Listo. Y son todas las fuerzas que tenemos en el eje X, así que mi ecuación la puedo igualar a 0. Y de aquí despejamos de X. Sería menos de X es igual a, aquí simplificamos esta parte y nos daría un valor de 319 newtons positivos, pero pasarían a ser un término con superación inversa. Entonces va a ser restando, serían menos 319 newtons. Y bueno, aquí podemos factorizar el signo negativo, entonces nos quedaría positivo el valor. Listo. Ya tenemos de X, ahora voy a utilizar mi otra ecuación de equilibrio para calcular dy. Sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces aquí igual voy a indicar las fuerzas que tengo en el eje Y, que únicamente sería dy y la componente de 150 newtons en el eje Y, que va hacia abajo, entonces es negativa. Pero voy a indicar dy, esa yo lo indiqué hacia arriba. Entonces aquí sería dy positiva menos la componente de 150 newtons en el eje Y. Aquí va a ser 150 newtons por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que son 30 grados, ¿sí? El ángulo beta. Son todas las reacciones que tengo en el eje Y, así que mi ecuación lo igualo a 0. Despejo de Y y bueno, es un despejo muy sencillo. Aquí de Y va a ser igual a, esta parte de aquí la simplificamos y nos daría un valor de menos 130 newtons, pero pasaría a ser un término con superación inversa. Entonces va a quedar sumando. Listo, ya tenemos de Y. Entonces ahora lo que debo calcular es esta resultante que tenemos aquí. La voy a llamar como D. ¿Sí? Y también debo calcular el ángulo que tiene. Y también debo calcular su dirección, que lo voy a llamar como un ángulo θ, si es el ángulo que tiene D respecto a la horizontal. Pues primero voy a calcular D y para eso, bueno, es muy sencillo. Vamos a utilizar teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque conocemos los dos catetos, que sería dy y dx. D sería la hipotenusa, sería la resultante. Entonces, con teorema de Pitágoras podemos calcularla sin problema. Lo voy a hacer por aquí rápido. Entonces, D va a ser igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado, que tiene un valor de
319 newtons. Más dy al cuadrado, que tiene un valor de 130 newtons. Listo. Hacemos esa operación y D nos dará un valor de 344.5 newtons. Y bueno, para calcular su dirección, su ángulo θ también es muy sencillo. Vamos a utilizar cualquier función trigonométrica porque ya conocemos los catetos y la hipotenusa. Pero comúnmente se utiliza la tangente. Entonces, el ángulo θ me va a quedar de la siguiente manera. θ va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es dy, y ese tiene un valor de 130 newtons, entre el cateto adyacente, que son 319 newtons. Aquí no pongo las unidades, al hacer esta división esto se hace dimensional. Hacemos operación y la tangente me daría un valor de 22.1 grados. Listo. Entonces, bueno, fue todo el ejercicio, pero aquí tengo dx, dy, la resultante d y el valor de a. Bueno, como podrán ver es un ejercicio un poco sencillo. Bueno, creo que he estado grabando únicamente ejercicios sencillos. Ahorita he tenido un poco de complicaciones por el tiempo, pero en fin, espero les haya servido este ejercicio. En caso de que sí, haznos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de tema, me lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.